Así es, señores, continuamos aquí en su espacio Levántate, Nueva York. Hoy miércoles lluvioso, pero llegó el momento de invitarlos a nuestro primer diálogo matutino de esta mañana. La política está candente, señores, en todos estos días, y por eso invitamos nueva vez con nosotros al miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, quien es el enlace del candidato presidencial Abel Martínez con la diáspora. Él también fue ministro de Educación de la República Dominicana. Le damos los buenos días y la bienvenida al profesor Melanio Paredes. Buenos días y gracias por esta nueva oportunidad de comunicarme con ustedes y con nuestros dominicanos y dominicanas en el exterior. Profe, un placer verlo de nuevo. Se le bajó un poco la barba, voy a tener que seguirlo a usted, el ejemplo. Profe, un placer tenerlo aquí. Oscar Pérez de este lado. Profesor, la política está caliente, queremos hablar de política, pero queremos primero tocar un tema, y es el de los libros de texto de la República Dominicana para el presente año escolar que recién acaba de comenzar. Y es que el historiador Juan Colón ha advertido que los libros editados por la editora oficial del Ministerio de Educación tienen algunas faltas ortográficas y faltas conceptuales, y eso ha creado un dime y direte allá en la República Dominicana. Queremos escuchar su posición al respecto. Sí, es realmente deplorable lo que ha estado aconteciendo en materia de debate educativo en República Dominicana, sobre todo porque cuando una nación ve recurrentemente la discusión sobre un mismo tema, significa estancamiento. Hace 13 años, cuando yo dirigí el Ministerio de Educación, se generó un debate por el derecho que tiene el Estado de producir materiales educativos que puedan contribuir a la mejoría del aprendizaje de los niños y niñas. Naturalmente está en juego en este debate el tema mercurial, el tema de que la producción o el mercado de libros de texto en República Dominicana oscila entre 5.000 y 6.000 millones de pesos al año, con el agravante de que muchos de estos materiales lo comercializan los propios colegios privados o va al mercado sin ningún tipo de control. Y en materia educativa, nosotros tenemos que entender que el sagrado derecho de los niños y las niñas a aprender está por encima de todo. No es que seamos o no una sociedad de mercado. Recuerdo una frase de Enrique Iglesias que decía que nuestros países deben tener tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, lo que significa que el Estado tiene que intervenir allí donde hay que impartir equidad, justicia, proteger derechos y demás. De entrada, yo suscribo la iniciativa y la saludé en su momento de que el Ministerio de Educación pudiera producir libros de texto para los primeros grados, es decir, de preprimario, que entran con 5 años en República Dominicana, hasta el 4º grado de primaria. ¿Por qué? Porque esa es la zapata de toda la escolaridad de nuestros niños y niñas. Lo que se pierde en esos primeros años no se recupera jamás. En esa etapa, por su desarrollo neuronal, por la propia curiosidad que tiene el niño, que comienza a hacer preguntas de lo por qué de cada cosa. Es el momento estelar para que el aprendizaje llegue a esos niños y niñas, para que la lectoescritura, que es fundamental, el poder escribir y leer comprensivamente, les asalte por toda la vida. Si no se logra eso en esos primeros años, estamos perdidos. Por consiguiente, los textos educativos, los materiales que puedan producirse para esos primeros años, tiene que ser una responsabilidad sine qua non, sin apelación del Estado Dominicano. Pero ahora, ese es un principio. Lo que no podemos es que en nombre de ese derecho y ese deber que tiene el Estado Dominicano y el derecho de los niños y niñas a aprender,
hagamos disparates, improvisemos. En nuestro caso, antes de producir el primer texto integrado, que debo decirle a ustedes que después de este material que se editó en el año 2010, no se ha producido nada superior a ese material. Está ahí, solo que en aquel momento había que lapidarlo, porque resulta que cuando el Estado interviene en ese mercado de 5 o 6 mil millones de pesos al año, el costo de esos libros baja considerablemente, y el negocio educativo pasa de un pastel de 5 mil millones a, qué sé yo, 1.200 millones, el 30% de su valor. Entonces, hay que poner el tema en el contexto. No se está discutiendo el derecho de los niños a aprender. Lo que se está discutiendo es cómo y con quiénes se reparte el pastel. Y eso es lamentable, porque nuestros niños y niñas siguen con bajos rendimientos, el más bajo de la región, y nosotros tenemos que producir cambios importantes, que fue lo que yo quise introducir en el 2010, para que podamos revertir los magros resultados que estamos alcanzando. Como decía Einstein, usted no puede esperar resultados distintos haciendo más de lo mismo. Profesor, pero ciertamente existen esas taras, esas deficiencias en los textos. Lo que conocemos hasta ahora, por lo que han publicado los editores pequeños, que debo decir que los que están protestando son los que tienen el 30% del mercado. El 70% que lo tienen las grandes multinacionales y emporios en el país, de eso no se habla, eso no se ha tocado. Son los pequeños editores que producen libros, que editan, que imprimen para el Ministerio de Educación. Y lo cierto es que lo que hemos visto en los primeros ejemplares de la edición Libro Abierto del Ministerio de Educación deja mucho que desear. No solamente en materia de faltas ortográficas o tipográficas, que he dicho que siempre se podrá incurrir en ella. Lo importante es tener la corrección de estilo oportuna para que ese material, que puede salir con errores ortográficos o tipográficos, no vaya a mano de los alumnos con esos errores, porque estaríamos haciendo lo contrario de producir o de promocionar o de ofrecer aprendizaje de calidad. Pero cuando hay errores de enfoques, errores que vienen con un criterio de apasionamiento de quien dirige la unidad editorial del Ministerio de Educación, ya ahí hay problemas. Y lo mejor que puede hacerse es recoger esos libros, someterlos a revisión, y si pueden corregirse lo que puedan corregirse, se corrijan, pero sacarlo, quitarse de las manos a los alumnos, porque estaría produciendo un mal irreparable. Profe, yo quisiera que usted me explicara cómo trabaja esto en la República Dominicana, porque aquí en los Estados Unidos recientemente hemos tenido mucha discusión precisamente por el contenido de los libros educativos en el estado de Florida, porque aquí los libros educativos no solamente son certificados por el Estado, sino que su contenido es creado por una comisión específica. Y la semana pasada el Congreso de los Estados Unidos estuvo una conferencia, como una especie de reunión del Congreso, para prohibir ciertos libros, y no porque es debido a su contenido. ¿Quién determina lo que debe haber en un libro de historia? Por ejemplo, la República Dominicana, yo recuerdo cuando yo era estudiante, el libro de historia decía que la Virgen de la Altagracia bajó del cielo a ayudar a los españoles a matar a los indios. Existe una institución que determina cuál es el contenido por ejemplo, libros de historia, o los libros, y se revisa, quién se encarga de revisar, cómo trabaja el Estado y cuál es la función del Estado en determinar este libro lo pueden utilizar los estudiantes o este no, o eso está abierto al mercado, cada escuela puede determinar qué libro de historia, qué libro de matemáticas utilizar. Exactamente, excelente reflexión de tu parte, como siempre. En este mundo en que se están produciendo cambios importantes, mutaciones, en que se nos quieren inculcar agendas que riñan o entran en conflicto con nuestra propia naturaleza y esencia, es importante que tengamos
sumo cuidado con el contenido de los textos, de los materiales que van a manejar nuestros niños y niñas. Y precisamente en el caso dominicano, nosotros en nuestra gestión comenzamos con designar una comisión de especialistas en materia curricular, es decir, el tipo de contenido y enfoque que debe tener ese mensaje que brindamos a los alumnos y alumnas, para que se pudiera hacer una adecuación curricular o una actualización curricular. Esto es, que los contenidos que pudieran impartirse en la educación dominicana fueran pertinentes, fueran adecuados, estuvieran ajustados a la época. Así como tú señalas de que algunos materiales contienen aberraciones, yo conocí un libro de física que ponía en duda de que el hombre o el ser humano llegara a la luna, pero al mismo tiempo también nuestros textos tradicionales no van a la par con el conocimiento que antes se renovaba cada 150 años, y con el paso de los tiempos el conocimiento ahora se está renovando en pocos años, y en la medida en que sigamos avanzando en el campo de la mecánica cuántica, la computación cuántica, la inteligencia artificial, es probable que el conocimiento se renueve en días, en horas. Entonces tú no puedes ofrecerle a los niños y niñas un conocimiento que esté fosilizado, que sea fijo. El conocimiento es vivo y está diseminado hoy por todas partes, ya no hay un monopolio del conocimiento. La web es, digamos que lo más importante de la web, que también tiene sus elementos perniciosos, es la posibilidad de acceso a información, a conocimiento, y eso es innegablemente una conquista de la humanidad. ¿Qué tiene que hacerse? Que fue lo que nosotros hicimos en su momento y que no hizo el ministerio ahora. Es, primero, escoger a los especialistas. No todo el mundo maneja las teorías del aprendizaje. No todo el mundo maneja cómo poder asumir el milagro de que un niño o niña aprenda a leer y escribir. Eso tiene que ser especialistas en lingüística, que conozcan de la evolución de los niños y niñas, que conozcan en qué año es conveniente administrar o compartir determinados conocimientos. Y entonces esa comisión de especialistas, ese departamento de especialistas, es la que se encarga de hacer toda una revisión en ciencias sociales, en ciencias básicas. Y en el caso de República Dominicana, que no somos productores de ciencias básicas, aquí no hacemos investigación en biología, en química, en física, sino que tenemos que nutrirnos de ese conocimiento que nos llega desde el exterior. Entonces, armar toda la documentación e investigaciones suficientes para poder hacer la oferta o construir la oferta curricular. Esa oferta comienza por identificar lo que nosotros denominamos en nuestro momento indicadores de aprendizaje. O sea, usted tiene que definir qué es necesario, cuáles dominios, cuáles dimensiones, cuáles habilidades debe tener un niño que entra a la escuela por primera vez a los 5 años, como es obligatorio en República Dominicana. Entonces usted tiene que saber, un niño de 5 años que esté en preprimario, tiene que tener dominio de su identidad. Él tiene que reconocerse a sí mismo como un ente único, que es diferente a los demás, pero al mismo tiempo saber que tiene compañeros, compañeritos, compañeritas que son al igual que él, entes únicos, que tienen un nombre, que tienen unos padres, que tienen una familia. Entonces, con esos criterios se elaboran lo que llamamos aprendizajes esperados. Es decir, usted dice, el niño o niña de 5 grados, cuando pasa a primer grado, tiene que conocer su identidad, tiene que identificar su familia, tiene que tener determinadas dimensiones del conocimiento. Entonces, con esos indicadores de aprendizaje es que se maneja la oferta de los materiales, los contenidos que sirven de apoyo al aprendizaje de los niños y la guía didáctica para que pueda ser trabajada por los maestros. Eso toma tiempo, eso no se puede hacer en 2 o 3 meses. En el caso nuestro, en la gestión, comenzamos en 2008 y ya en el 2010, es decir, 2 años después, pudimos ofrecer a nuestros niños y niñas un currículum actualizado, pertinente,
que nuestros textos tenían hipervínculos para no dejar el conocimiento fosilizado y que ellos pudieran tener acceso, por ejemplo, a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Porque es así que tenemos que pensar el mundo de hoy y la educación del siglo XXI. Eso lamentablemente no se hizo en esta gestión educativa. Se improvisó cuando apenas faltaban meses para comenzar el año escolar y el resultado ha sido de la improvisación unos libros que hay que sacarlos de las escuelas. Profesor, ¿esos libros son para los niños que estudian en las escuelas públicas, en el sector público, o también son utilizados por los niños de los colegios privados? Yo he señalado, y así lo contempla la ley de educación, que la educación no es pública ni privada, la educación es pública, es un derecho fundamental. Y lo que reciben nuestros niños y niñas que reciben clases en los colegios particulares, que como se llama una oferta particular, porque el mercado ha determinado que hay familias que quieren tener sus niños y niñas con un determinado nivel de socialización o que asumen valores religiosos diferentes al que se inculca en nuestras escuelas, y entonces por eso se fundan colegios privados. Y en estados como el nuestro, que no pudo asegurar una oferta educativa de calidad al universo de los niños, entonces hay un segmento de la población, un 20 o un 30%, que va a colegios particulares o los llamados colegios privados. Pero ellos utilizan estos libros. A eso iba. Los libros, en mi gestión, nosotros distribuimos los libros, los textos integrados en todo el país y a todos los alumnos de colegios y escuelas públicas, porque el derecho es por igual de todos los niños dominicanos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, mi querida? Es que los colegios privados tienen el texto y los materiales educativos como parte del negocio, y entonces ellos ofertan en sus colegios libros que lo cambian prácticamente todos los años, le cambian la carátula. ¿Por qué? Porque el libro en un colegio se vende a 1,000, 1,050, 1,200 pesos, cuando nosotros podemos conseguir un libro, como fue nuestro caso en aquellos años, un texto integrado, full color, con todo el contenido como ese de cuarto grado, al ministerio, al Estado le salió por 62 pesos. Y es un libro con todas las herramientas y en todo color. De manera que el mercado es un distorsionador. Y entonces esa situación la sufren lamentablemente las familias. Pero, profe, aclare eso. En el sector privado o la oferta particular de educación, ellos tienen la potestad de determinar el contenido, o sea, el libro que van a utilizar, o ese libro tiene que ser certificado por la autoridad educativa de la República Dominicana. O sea, uno de los problemas que ha habido aquí es lo siguiente, es que muchos colegios privados, por razones religiosas, querían enseñar en la escuela creativismo versus y no evolución, sobre el origen de la humanidad. Y esto ha sido un lío por 5 o 6 años acá. O sea, el contenido. ¿Puede un colegio, los llamados privados, en la República Dominicana, determinar el contenido del libro que se le ofrece a sus estudiantes? ¿Me oye, profe? No. En materia de oferta curricular, código napoleónico. En materia de modelo pedagógico, código napoleónico. En materia de contratación y capacitación de nuestros maestros, código napoleónico. De manera que el Estado es quien establece qué contenido deben impartirse en las escuelas públicas. Lo que hace la ley de educación es que autoriza a particulares a ofrecer el servicio educativo bajo la supervisión, bajo las normas del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación, que es la autoridad máxima en materia educativa en República Dominicana. Eso es grato oírlo. Sí, eso es. Pero, profe, vamos a
podemos hablar eternamente con usted sobre educación, pero hay otros casos. Aquí estuvo hace un par de días el señor Guido Gómez Mazara, y él acusa a las cúpulas políticas del país de reducir los espacios de participación de la comunidad dominicana en el exterior a partir del hecho de que no se van a hacer convenciones primarias en el exterior por primera vez. Y en el caso particularmente del PRM llegó a situaciones extremas donde el dominicano en el exterior no puede participar en ninguna forma en la selección del presidente, candidato a la presidencia. ¿Qué hay de cierto? ¿O es simplemente coincidencial que todos los partidos en estos instantes hayan decidido, principales, no realizar primarias tradicionales en el exterior? O lo hacen a través de encuestas, o lo hacen a través de no sé cómo, o como el caso particularmente del PRM, la adelantan para que no coincidan y no puedan participar. ¿Es realmente de que existe un concierto entre las cúpulas políticas de la República Dominicana para cerrar el espacio a la comunidad dominicana en el exterior? No, en el caso del Partido de Liberación Dominicana no ocurre. Naturalmente nosotros decidimos hacer la selección de nuestros candidatos por diferentes modalidades, que son las que autoriza la ley, como un congreso, el 9º Congreso José Joaquín Vido Medina, y tuvimos que producir una reestructuración del partido a todos los niveles durante los últimos 2 años. Entendíamos que pudiera producir un nivel de agotamiento el propiciar una competencia interna ahora para escoger nuestros candidatos y candidatas. No obstante, el PLD es el partido más democrático de República Dominicana. Todas sus estructuras, y recientemente estuvimos hace un par de semanas justamente en New York, en Pensilvania y en New Jersey, produciendo esa reestructuración y elección de nuevas direcciones políticas en cada una de las seccionales estatales y condados, porque el proceso se retrasó en el exterior, en razón de que la pandemia generó una situación de inestabilidad en muchas familias. Hay muchos que emigraron al país, otros tuvieron que cambiar de residencia en los estados. Entonces esto nos ocasionó inconvenientes en el proceso de reestructuración que cumplimos en República Dominicana entre el año 21 y el año 22, y debimos hacerlo ahora. A mí me parece que la denuncia de Guido Gómez Mazara para el caso del PRM, que es quien va a ser primaria, nosotros estamos seleccionando a nuestros candidatos por encuestas o asamblea de delegados en función de las características de cada una de las demarcaciones, pero parece contraproducente el hecho de que la Junta Central está promoviendo el empadronamiento masivo de dominicanos y dominicanas de la diáspora, porque ha proyectado que podamos llegar al 1.200.000 dominicanos empadronados con capacidad para votar en las elecciones del 2024, tanto la de febrero como la de mayo. Y en el caso de Nueva York, por ejemplo, que nos ocupa, se está proyectando más de 600 colegios y una población de más de casi 300.000 electores. Entonces, situaciones como esa, la Junta está en esos trajines y tiene esas metas. Parecería contraproducente que hubiera un acuerdo de la cúpula para que el dominicano del exterior no votara. Eso puede estar ocurriendo en el PRM, no en la generalidad de los partidos políticos, y mucho menos en los objetivos que tiene la Junta Electoral para las elecciones del 24. Es probable que por un tema de presupuesto, y como el PRM se ha auxiliado de la Junta para su primaria en el exterior, hayan decidido por razón de presupuesto, insisto, no realizar primaria de ese partido en el exterior. De todas maneras, en nuestro caso, y quiero aprovechar la oportunidad del tema político para anunciarle que a final de este mes de septiembre, los dominicanos y dominicanas del exterior de Nueva York y todos sus condados, de New Jersey, de Pensilvania, municipios, podrán estar compartiendo con nuestro candidato Abel Martínez. Visitará como candidato
porque lo hizo ya como de los Estados Unidos. De manera que a finales de septiembre estaremos compartiendo con ustedes, los comunicadores, con los dominicanos y dominicanas de a pie, escuchándoles en una modalidad distinta. Escuché a Providencia hablar de que hay otros líderes que han estado participando. Creo que el presidente de la República va de nuevo ahora a Naciones Unidas. En el caso de nuestro candidato Abel Martínez, la forma de hacer política, la forma de comunicarse y contactar a los dominicanos es y será diferente. Abel Martínez es la renovación y como tal estamos haciendo cosas distintas para poder tener resultados distintos también en materia de desempeño electoral en todo el territorio de los Estados Unidos y el exterior. Tendremos entonces, profesor, aquí en el estudio al candidato del PLD, Abel Martínez. ¿Es probable? Vamos a comenzar con una rueda de prensa oportunamente. Ustedes estarán debidamente acreditados, invitados, y estamos en esa jornada de unos 4 días que a ver cómo podemos garantizar algunas entrevistas, y naturalmente ustedes son de los nuevos, gente que apreciamos. Profe, hay algunas personas, nadie duda de la legalidad de las diferentes metodologías que se están utilizando para elegir los candidatos en las elecciones internas de los partidos. Pero hay ciertas voces a las cuales yo me uno, de que consideramos que es inconstitucional la metodología, ya que la Constitución establece el voto para las elecciones en la República Dominicana como privado, único, personal y así sucesivamente. Claro, esto es una opinión que yo le pregunto al profesor, no al dirigente político. ¿Considera usted que esas nuevas metodologías de selección de candidatos por parte de los partidos, que no son las tradicionales que existen en la República Dominicana, independientes de su legalidad, son convenientes para la democracia de la República Dominicana? Mira, si tú le preguntas a Melania Paredes en términos individuales, incluso cuando se discutía la ley de partidos y la ley de régimen electoral, siempre propicié por el voto directo, universal y secreto. Yo pienso que los partidos políticos son una escuela, y fue lo que aprendimos de Juan Bosch. Juan Bosch, siendo líder único, indiscutible del Partido de Liberación Dominicana, se sometía al escrutinio de las bases de la organización. Juan Bosch nunca fue candidato señalado o reservado, fue candidato por el voto libérrimo de los PLDistas que votaban en ese entonces para escoger nuestros candidatos. Lo cierto es que se aprobó una normativa electoral, tanto una ley de partido como una ley de régimen electoral, que crea todo un arcoíris de posibilidades. De la famosa asamblea de delegados, que es una especie de cascada, esos delegados son electos por los electores, y entonces esos electores delegan en ellos la posibilidad de escoger lo que pasa en las convenciones demócratas o del Partido Republicano. Pero naturalmente es un derecho delegado de los electores. También se plantea el tema de las encuestas, se plantea la ley reserva para que sean señalados de dedo. Todo esto son subterfugios que de alguna manera limita el ejercicio democrático de los ciudadanos y ciudadanas. El PLD siempre ha ido, por ejemplo, hicimos primarias abiertas para escoger nuestros candidatos en las elecciones del 2020, pero en las actuales circunstancias, como usted decía, y viniendo de un proceso bastante tortuoso de reestructuración, de elección, la gente se cansa y realmente los recursos que hay que implementar para las primarias abiertas son cuantiosos y tampoco lo teníamos. Por eso nos fuimos por otras modalidades para la elección de estos candidatos, que en definitiva tendrá que ser sometido al escrutinio del pueblo dominicano cuando vayan a los comicios de febrero para elecciones municipales o los comicios de mayo para elecciones congresuales y presidenciales.
Profesor, estas nuevas modalidades, ¿no cree usted que crean ciertas fisuras entre lo que son las bases de los partidos y la dirigencia de los partidos? Porque las bases entonces sienten que no se le está dando la oportunidad de ellos elegir directamente a sus propios candidatos, a quien ellos quieren. Eso pienso. Y siempre que estos procesos no sean el resultado de una elección directa con voto universal y secreto, o al menos de la militancia de los partidos, generan unos procesos que pueden ser manipulados, y de hecho ha sido así, por el dinero, por la oferta, porque no es lo mismo que para elegir un candidato de ultramar te voten 8 o 10 mil militantes de los partidos de determinadas demarcaciones, por ejemplo, la circunscripción 1 de los Estados Unidos, del exterior, a que te voten 40 o 50 delegados escogidos previamente en una asamblea, en un edificio o un lugar. Siempre será posible manipular o influenciar la conciencia de 30, 40, de 50, que impactar la conciencia de 8.000 o 10.000 electores. Profe, nosotros hemos presentado hablando con inclusive los actuales diputados, de la funcionabilidad del diputado en el exterior. Por ejemplo, la circunscripción número 1 incluye todo Canadá con 12 millones de kilómetros cuadrados, más todos los Estados Unidos menos Florida con casi 8 millones de kilómetros cuadrados. Una población de cerca de 2 millones de personas y con unos gastos necesarios solamente para visitar las principales comunidades que están muy por encima de lo que se necesita para cualquier otro diputado en la República Dominicana. ¿Cómo usted...? Ese es un problema. Ajá. No, exacto, no sí. Termina, Esa es la pregunta. Sí. ¿Cómo usted ve que se pueda mejorar o hacer condiciones para que esa función sea funcionable, para decirlo de alguna forma? Así es. Yo estimo y esperaría que a futuro la Junta Central Electoral haga una reconfiguración del voto en el exterior. Por ejemplo, yo soy enlace de campaña de Abel Martínez y el PLD para todos los Estados Unidos, pero los Estados Unidos incluye la Florida. Entonces, y de alguna manera Puerto Rico como estado asociado. Entonces, la circunscripción número 1 del exterior incluye a Montreal, pero saca a la Florida. Y la Florida tiene que interactuar. Un candidato de ultramar que se origine en Miami, o en Orlando, o en Tampa, en Fort Myers, en cualquiera de las demarcaciones o condados o ciudades de la Florida, tiene que ir a buscar votos a Puerto Rico, a Panamá, a las islas y hasta la Argentina y Chile, donde ya hay electores dominicanos. Entonces eso parece una locura. Esto tiene que ser reconfigurado porque, como tú dices, no hay racionalidad. Y a ningún dominicano y dominicana de buena voluntad que no tenga riquezas, que no tenga amplios recursos, se le haría imposible aspirar a una posición como diputado de ultramar, que tenga que viajar a varios países o recorrer todos esos territorios. Eso es una incongruencia que yo entiendo que en algún momento tendrá que resolverse. Naturalmente yo defiendo la creación de la figura del legislador de ultramar, porque son muchos los dominicanos y dominicanas con múltiples problemas a la que acuden los partidos muchas veces solo en busca del voto o en búsqueda de recursos para la campaña. Yo pienso que efectivamente un legislador de ultramar, si está vinculado con su demarcación territorial, con la comunidad de dominicanos y dominicanas quien represente, puede jugar un papel importante para representar la diáspora en las decisiones de poder en República Dominicana. Profesor, no habíamos hablado luego de que se firmara el frente opositor entre ustedes, el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo. Cuéntenos cómo va esa dinámica, porque ya estamos casi en cuenta regresiva. El solo anuncio
de cómo se llama, bueno, ponerle nombre y apellido a las cosas, Alianza Opositora Rescate RD. Ese anuncio, el solo anuncio, ha producido ganancias en la oposición política. A partir de ese anuncio usted no ve recriminaciones, ni juramentaciones, ni traspiés o trapisonda entre partidos de la oposición. Ha habido índice de contención de los ataques y eso es un buen aliciente, eso es una buena atmósfera para la posibilidad de que se produzcan alianzas políticas ahora en las elecciones municipales, como de hecho ya está pactada, o se produzca eventualmente alianza en primera o segunda vuelta en las elecciones dominicanas. Creo que eso contribuye a fortalecer una oposición y recoge un sentimiento popular que se ha sentido engañado con la oferta del cambio. Un gobierno que más que hechos, lo que presenta son promesas, son mentiras, y es lamentable porque un gobierno, un estadista debe ser reconocido por sus hechos, no por sus palabras. A propósito de lo que ha ocurrido ahora con el diferendo con el pueblo, el país vecino de Haití, respecto a un canal que saca agua del río Masacre, que es un río dominicano y que simplemente entra por un tramo muy pequeño a territorio haitiano. El presidente Abinader, en lo que se llama el semanal, que es una especie de convocatoria a los medios de comunicación para hablar de los supuestos avances en materia de seguridad, dijo que el gobierno haitiano no tiene posibilidad de prohibir que un sector privado en Haití construyera ese canal. Pues parece que para desmentir la afirmación del presidente dominicano, ayer la prensa local e internacional recogió cómo fuerzas especiales del gobierno haitiano estaban supervisando la construcción de ese canal. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que lamentablemente un asesor colombiano, que es quien determina qué dice o qué no dice el presidente de la República, mide esas intervenciones conforme las encuestas. Y lejos de estar viendo el interés legítimo de los dominicanos, que es proteger un mercado binacional que produce al año cerca de $1.000 millones, plantean una camisa de fuerza como cerrar la frontera sin que se haya avisado previamente a los productores de pollo, de vegetales, de huevos, y puedan buscar mercado alternativo a esa producción nacional. Así no se gobierna un país, y el pueblo dominicano ya está harto de esa forma de improvisación que ha resultado el gobierno del cambio y ha decidido sacarlo del poder. Nosotros esperamos que sea a través del PLD y a Martínez, y lógicamente recibir de todos los sectores que están convencidos de que el cambio ha sido un engaño. Bueno, definitivamente, profesor, solo nos resta agradecerle su participación el día de hoy en Levántate New York, y lo esperamos aquí a finales de septiembre. Estaremos por allá compartiendo con ustedes, buenos amigos, y esperamos también que ustedes compartiendo con nuestro candidato Abel Martínez. Así es, gracias profesor. Así es, señores, ya escucharon las palabras de la entrevista con el profesor Melanio Paredes, ex ministro de Educación de la República Dominicana. Pero ahora, Oscar, te voy a invitar a que hagamos una brevísima pausa y que retornemos en un momento con el resto del contenido de su espacio Levántate, Nueva York. Este 17 de septiembre, en la convención interna del Partido Revolucionario Moderno, hay un hombre capacitado en el exterior. Él es Roberto Rojas, tu próximo diputado de ultramar.